Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes sobre aquellos temas de los que las personas de fe a veces pensamos que no deberíamos hablar. Por aquello de que la fe no va de la mano con ciertos temas. Ya en un video anterior tocaba el tema del asunto de la política. Sí, porque nos dicen que específicamente la política no tiene nada que ver con la fe. Y ya allí decía que no es cierto, no es tan cierto eso. Hay que tener cuidado, pero no es tan cierto eso. Pues hoy hablemos de los demás temas, pero principalmente de la ecología. ¿Y por qué quiero hablar de la ecología? Bueno, sencillo, porque por ahí circulan videos que, sobre todo para aquellos tiempos del sínodo de la Amazonía, circularon muchos videos, incluso sacerdotes muy bien formados hablando del tema, en los cuales se decía que no es, en primer lugar atacaban la conversión ecológica, ese concepto que se utilizó muchas veces en ese contexto. Y decían que el asunto de la ecología es un asunto para las ONG, no es un asunto para la iglesia, que la iglesia tiene que centrarse en la fe. Y pues no decían mentiras. Sin embargo, tampoco decían la verdad. Es decir, yo quiero pensar que un error de percepción. Pero posiblemente era una gran falacia muy bellamente ideada y adornada. Inicio hoy con el mismo principio que tenemos que asumir en política. Y es que cuando hablamos de la fe católica, nosotros los católicos, es decir, si usted es de otra fe, pues discúlpeme, yo voy a hablar desde mi perspectiva como católico. Y en esta fe partimos del hecho de que Dios nos quiere para Él. Dios nos ama y el amor no es algo, digamos, parcial. El amor es completo, es pleno. De hecho, el amor es la mejor definición de Dios, porque Dios es absoluto. Y el amor, pues, conduce al absoluto. Y si quieren, pues vamos más allá y decimos que el amor es lo único que no va a dejar de existir. Incluso la fe dejará de existir porque llegará un momento que lo veamos tal cual es. Y ya si se ve, pues ya no es fe, ¿cierto? Entonces sí, la fe dejará de existir, pero el amor jamás, el amor sigue, continúa, es eterno, porque Dios es eterno. En ese sentido, como Dios quiere que lo amemos y la fe nos conduce, es decir, nuestra religión, nuestra fe nos enseña que debemos conducirnos hacia el amor a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el gran mandamiento, ¿sí? O los dos mandamientos principales. Y en este mandato se resumen todos los demás mandatos. Por lo tanto, la esencia de nuestra fe, de nuestra iglesia, de nuestra doctrina es el amor. Ojo, no confundamos el amor con apegos. No confundamos el amor con algún tipo de ideal o ilusión. No estamos hablando de esas otras cosas. Aquí estamos hablando de un amor bien entendido. Si no estoy mal, por ahí tengo un video que habla del amor, pero si no lo tengo, pues queda pendiente para realizar uno. Aclarar qué es el amor. Pues les adelanto que el Papa Benedicto XVI lo dejó bastante claro en su encíclica Deus Caritas Est. O sea, Dios es amor, precisamente. Ahora, si lo que nos pide Dios es que lo amemos, pues nos está pidiendo nosotros plenos, no por partes. Dios quiere que nosotros seamos de Él, no que nosotros le entreguemos solo, bueno, me voy a entregar mi intimidad y en mi intimidad me voy a portar bien y el resto de las cosas pues ya yo veré cómo hago. No, ni tampoco que le voy a entregar mis finanzas, pero el resto de las cosas yo veo cómo hago. Ni que le voy a entregar mi parte celebrativa, es decir, mi dimensión celebrativa, pero mi dimensión económica es mía. No, Dios nos pide que seamos plenamente de Él. Recordemos que el Antiguo Testamento habla de un Dios celoso. Y ese es el mismo Dios nuestro, es un Dios celoso, un Dios que ama, pero que quiere completamente, que ama completamente, que pide a la persona plena, no por partes. Bien, si esa parte ha quedado clara, entonces avancemos. Si Dios nos quiere completos, entonces, ¿qué somos nosotros? Pues somos seres sociales, ¿cierto? Somos seres que hacemos parte de la naturaleza, ¿sí o no? Eso quiere decir que todo lo que somos está en manos de Dios.
Y de la misma forma que le entregamos nuestra dimensión política, que es una dimensión humana, no simplemente una actividad del gobierno, sino una dimensión humana de todo ser humano, de ese mismo modo también vamos a entregarle a Dios nuestra dimensión biológica. Nosotros hacemos parte de un ecosistema. Desde nuestra dimensión biológica somos parte del ecosistema. Si cualquier cosa que hagamos afecta al ecosistema en el que nos desenvolvemos. Este ecosistema ha sido alterado, sí, tiene mucho que ver con nosotros, pero es un ecosistema. ¿Qué quiere decir ecosistema? Que todo está relacionado, que no se puede hacer una cosa sin que se afecten otras cosas. Un ecosistema de páramo, es decir, donde hay mucha agua en la cima de las montañas, es un ecosistema que depende, por ejemplo, de ciertas especies de plantas que están allí y que son las que permiten retener el agua. Si esas especies dejan de existir, el ecosistema de páramo poco a poco se va a convertir en un ecosistema de desierto de alta montaña. No sé cómo se llamará ese tipo de ecosistemas. Y los animales que dependían de esa abundancia de líquido, de agua, pues van a desaparecer. Si desaparecen estos animales, pues a lo mejor esas plantas no van a poder llevar sus semillas al lugar correspondiente y también desaparecerán. Todo está en un ecosistema conectado. Y nosotros como seres humanos somos biológicamente seres vivos. Y somos del mundo animal. Es decir, nuestro cuerpo reacciona, se desarrolla de la misma manera que los animales. Otra cosa es nuestra dimensión espiritual. Y lo aclaro porque seguramente alguien que esté escuchando va a entender que yo estoy negando la parte espiritual. Y no va a caer en cuenta que lo que estoy haciendo es centrándome un poco en la parte biológica para explicarla. Pero eso no significa, o sea, allí no se evidencia nada de lo que yo piense sobre la parte espiritual. Pero lo aclaro. Claro que somos seres espirituales. Nuestra alma es un alma espiritual. Y eso no contradice que nuestro cuerpo es biológico. Entonces nuestra alma es un alma espiritual y eso no contradice que nuestro cuerpo sea biológico y que tenga los comportamientos propios de cualquier otro animal. Entonces, como hacemos parte del ecosistema, todo lo que sucede en la naturaleza nos compete, hace parte de lo que nos debe preocupar y ocupar. Cuando hablamos de ecología, estamos hablándolo desde una perspectiva muy humana, es decir, si somos seres que hacemos parte de la naturaleza, nos debe preocupar esa naturaleza de la cual hacemos parte. Eso es exactamente lo que dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Nos dice algo más, es decir, ahí hay mucho tema, pero yo me quedo con esta parte por ahora. Como seres humanos nos compete, nos debe preocupar el tema de la naturaleza. Pero es que este ser humano que está hablando es un ser humano que tiene una doctrina católica, que su vida gira en torno a la fe en Cristo y por lo tanto en Cristo a partir de lo que la Iglesia enseña de Él. Y si esto es así, pues viene la pregunta: ¿cómo debo abordar ese tema? ¿Solo desde una perspectiva biológica? Es decir, ¿solo me debe preocupar la naturaleza por el hecho de que yo soy un ser vivo perteneciente a ella? Pues ahí está el punto. No es de esa manera. Y por eso es que se habla de conversión ecológica. Precisamente el Papa Francisco, cuando toca este tema, lo que dice es que cuando nos convertimos, a veces quedan cosas de nuestra realidad, de nuestra vida, que no hemos captado, y que como no la hemos captado, no hemos sido conscientes de esas cosas, entonces no se la hemos entregado a Dios. O sea que falta un poco más en nuestro camino de conversión. Y ya sabemos por toda la doctrina, la enseñanza, la historia de nuestra iglesia, que la conversión es un camino. Es decir, nadie se ha convertido de una vez y para siempre. Todos estamos en camino. Y estar en camino significa que todavía tenemos muchas oportunidades para seguir mirando hacia Dios y descubriendo cosas en nosotros que todavía están imperfectas porque no se las hemos entregado a Dios. Y Él nos quiere plenamente, completos. Muy bien, entonces si ya vamos hasta este punto, ya ustedes han seguramente adelantado todo lo que yo voy a decir, porque ya estamos entendiendo que la dimensión ecológica la debemos entregar en manos de Dios, y no es que nosotros, sin mirar a Dios, nos vamos a preocupar por lo ecológico. El Papa nos aclara eso, que
debemos también colocar en manos de Dios la ecología, es decir, seguir convirtiéndonos, pero ahora viendo la ecología. Y por esa razón la conversión ecológica no pretende simplemente ir a buscar el culpable y sancionarlo, porque ya eso son cuestiones políticas o de ONG, como bien lo han dicho los sacerdotes y los laicos que han hablado del tema. Sino que la conversión ecológica es mirarme a mí mismo en mi relación con Dios y cómo esto debe ser más justo con todo, incluyendo la ecología. De la misma forma que lo hizo San Francisco de Asís, y ahí está el gran ejemplo que él nos da. Que él no es un activista de la ecología, no. Como consecuencia de su conversión, habló de la ecología. Entonces nosotros en nuestros grupos pastorales, no es que ahora vamos a tocar el tema del catecismo y luego vamos a tocar el tema de la ecología. No, es que cuando estamos hablando de nuestra fe, debemos mirar todas las implicaciones de esta en todas las dimensiones de nuestra vida. Y una de esas dimensiones es la ecología, pero está en relación con las demás. ¿Podemos hablar nosotros los católicos de ecología? Claro que sí. Hablando nosotros los católicos de ecología, ¿estamos hablando de algo diferente a nuestra fe? Claro que no. La ecología hace parte de nuestra fe. Desde que entendimos el Génesis y entendimos que todo Dios lo había hecho bueno, entendemos que la naturaleza tiene un gran valor. Desde que entendimos que Dios le entregó al ser humano la naturaleza, el jardín de Edén, para que lo trabajara y lo protegiera, pues ahí comprendemos que somos administradores de la naturaleza y por lo tanto no vamos a actuar en la naturaleza conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a lo que es mejor, porque estamos administrándola, no estamos simplemente sacando provecho de ella. Es así como la ecología en nuestra vida como cristianos es importante en la medida que es consecuencia de nuestra fe. Si la vemos como consecuencia de nuestra fe, ahí estamos en el camino correcto. Y hablaremos todo lo que hablemos, será en la dirección correcta. Pero si pensamos que la ecología es un tema novedoso, interesante, del cual puedo hablar, pero que a veces como que me aleja de mi fe, es porque no hemos entendido ni la fe ni la ecología, sino que estamos simplemente siguiendo una ideología ecologista que nos oculta la realidad a partir de esta idea, de esta cosa muy, muy correcta, pero que es una defensa de la naturaleza que está desvinculada de la realidad. Si leemos Laudato Si, nos daremos cuenta que el Papa Francisco nos exhorta con mucha insistencia en que la naturaleza y la sociedad van juntas y que la sociedad también tiene mucho que ver con la persona, es decir, con la libertad humana. Que por lo tanto lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias sociales y lo que hacemos en nuestra vida social tiene consecuencias ecológicas. Y ahí podemos dar muchos ejemplos sencillos. ¿Qué hago yo con mi prójimo? ¿Cómo? Es decir, si yo soy capaz de utilizar a una persona y no aportarle, sino solo utilizarla como si fuera una cosa, pues no está lejos que utilice la naturaleza y genere todo el daño posible con sus consecuencias en mal, que redundan en mal de otras personas presentes o futuras generaciones. Ese es el tema de la naturaleza. ¿Podemos hablar? Sí, pero el problema es cómo lo hacemos. Y yo, claro, me di cuenta que previo al sínodo de la Amazonía, muchos hablaban de forma equivocada de la naturaleza, como si estuviera desvinculado. Y lo mismo siguen hablando hoy en día sobre las culturas indígenas de forma desvinculada. Pero el documento conclusivo, en un alto porcentaje, y sobre todo el documento del Papa Francisco, Querida Amazonía, es un documento que está muy centrado y que toma desde Cristo el tema de la ecología y también el tema social y el tema empresarial y muchas otras cosas que podemos revisar. Los invito a que sigamos acercándonos a este tema de la ecología de la forma correcta para no caer en ideologías que lo único que van a lograr con nosotros es dañarnos ese camino de conversión, perdernos y seguramente tarde nos daremos cuenta cómo era el camino y en qué momento nos torcimos. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.